pensado alguna vez en contactar con los extraterrestres. Y cabe aclarar que al decir extraterrestres estamos hablando de seres no terrenales en donde podría entrar los siguientes seres como deidades, fantasmas, ángeles, maestros ascendidos, leyendas urbanas, alienígenas, etc. Pueden imaginarse la situación de cientos de maneras diferentes, pero ninguna estrategia previamente pensada realmente pasa cuando sucede el contacto o el encuentro con los extraterrestres, dado que la realidad supera la ficción por mucho en esta situación. Yo sí tuve el contacto, y más de una vez en vivo y en directo. La primera vez, también era como los comunes al creer que si me sucedía alguna vez realizaría esto y lo otro. Pero nunca me preparé para lo que realmente sucedería y qué enormes errores cometí que pudieron costear mi vida. Por eso, agarra papel y lápiz y presta mucha atención, porque hoy te contaré 6 cosas que no debes hacer si ves a un extraterrestre. Soy el comandante Laikan descifrando el origen del todo junto a vosotros. Sean bienvenidos a la Federación Galáctica de la Luz. Comenzamos. Número 1. No te alteres. Muchos seguramente ya han pensado en qué harán o qué dirán si en algún momento se encuentran frente a un alienígena, pero os aseguramos que la realidad, en este caso, supera por mucho la ficción. Entonces pongámonos en situación. Estás en tu casa, es de noche y estás en la cama. De pronto escuchas un ruido en la cocina. Te levantas a ver qué podría ser. Una vez ahí no encuentras nada, pero cuando te volteas, ahí está. Un extraterrestre se encuentra parado frente a ti. Puedes sentir su olor. Puedes ver sus grandes ojos mirándote fijamente, como si mirase a lo profundo de tu ser. Tu corazón comienza a latir y latir, cada vez más rápido, entre que asimilas tu situación. No sabes si correr, si gritar, si agarrar el palo de la escoba para defenderte, si llamar a la policía o rezarle a tu querido Dios que venga a llevarse al ser que tienes al frente. No te alteres. Una de las razones por las cuales no debes alterarte es porque el alienígena avanzado y evolucionado puede percibir qué sientes y qué piensas. En lo terrenal se llamaría poder psíquico, por lo que puede sentir cómo te alteras y puede tomarte como alguien inestable y peligroso al no saber cómo puedes reaccionar. Eso puede ser contraproducente, sobre todo por la energía elevada que transmite el ser conllevará a que te sientas mareado, con náuseas y con pérdida de equilibrio. Lo mejor que puedes hacer es respirar lenta y profundamente, centrar tu mirada a lo que tienes enfrente, relaja tu mente y calma tus palpitaciones. Comienza por realizar eso y comprométete a no tomar como amenaza lo que tienes enfrente, porque si llega a ser una amenaza, no hay nada que puedas hacer para liberarte de tu destino, por lo que tu mejor carta es relajarte y que el extraterrestre no te vea a ti como una amenaza. Número 2. No te quedes callado. Como dijimos en el punto anterior, la realidad supera la ficción. Entonces, por más que te estudies las preguntas y el cómo sería un encuentro con los alienígenas, sucederá que todo se pierde en ese instante. Será duro en modular las palabras y las frases por el shock del momento, por lo que, mientras realizas lo del punto número 1, sé simplista, lo cual puede ser mucho mejor que comenzar a hacer preguntas o dar un gran discurso. Comienza con un hola. ¿En serio? ¿Con un hola? Así es. Comienza con palabras entendibles y cortas, simples y concretas. El extraterrestre podrá comprender mejor qué quieres decir y tendrá formas más simples de poder responderte si es que lo hace. No te preocupes si no te responde. A veces se presentan para saber cómo sería la reacción. Intenta centrar lo que hay en tu cabeza con lo que sale de tu boca, dado que al saber qué piensas puede confundir lo que quieres decir. El humano tiene una mente complicada, pero tú podrás sentirte más relajado al comenzar a hablar, dado que eso romperá el hielo y pondrá al alienígena más tranquilo sobre tu reacción. Céntrate en los ojos, podrás sentirte intimidado por la contextura física de los seres, porque se encuentran en su mejor estado siempre y además algunas razas son muy hermosas. Por ello, si se te presentan desnudos, ten cuidado de que no se te caiga la baba de la impresión. Número 3. No seas grosero. Intenta no insultar al ser que tienes enfrente ni a decir groserías cotidianas. Si deseas tener un contacto positivo, debes evitar el enojarte por la situación y tampoco sentir miedo a lo que puede pasar. El control de tus emociones es importante, dado que ellos pueden sentirlo y capaz procesan esos sentimientos de modo diferente al nuestro, por lo que menos quieres es que se te presenta de modo hostil. No te gustaría ver lo que pasaría si eso sucede.
Hay palabras que vosotros utilizáis de modo cotidiano y es entendible para el humano, pero ellos al ser de otro mundo y al ser más avanzados, podemos asegurar que no todos comprenderán ciertas frases que el humano dice en ciertas situaciones. Piensa bien claro lo que dirás antes de decirlo y no después. Si sigues este importante consejo, podrás tener uno de los contactos más magníficos que te sucederán en la vida. Entonces intenta ser cordial, amable, claro y agradecido. ¿Agradecido? Sí, dado que fuiste elegido y lo más seguro es que te hayan observado desde hace tiempo. Ellos tuvieron un motivo para aparecer frente a ti, entonces no es una mera casualidad. Hay un porqué y eso te tocará descubrirlo. Además, tener un contacto no es algo que todo el mundo tiene el privilegio de tener, por lo que tú estarías representando a la humanidad. Número 4. No seas intenso. Si por casualidad has seguido los puntos anteriores al pie de la letra, el ser evolucionado frente a ti estará dispuesto a responderte, por lo que una vez que comience a hablar, tú escucha cada palabra y observa cada cosa que hace. No te pongas a hacer pregunta tras pregunta o querer hablar sobre él. Puede que no vuelvas a tener una repetición de lo que te dicen. Toma una nota mental de cada pedazo de información que te brindan. Como dijimos en el punto anterior, fuiste elegido. A veces es para hablar del futuro, del pasado, para brindar una evidencia, para dar advertencias, para ayudarte y aconsejarte, y la más importante es, para brindarte una misión y piden tu ayuda. Toma responsabilidad sobre la situación en la que te encuentras. Si por casualidad te sientes incómodo o incómoda con la situación o si te realizan preguntas, lo mejor es que expreses tu incomodidad pero sin alterarte, de una manera clara y directa, y terminar el contacto de manera pacífica. Número 5. No engañes ni te engañes. Usualmente estáis acostumbrados a hablar y conectar con otros humanos, por lo que usualmente estáis acostumbrados a engañar o tratar de ponerle flores a las palabras. Pero eso pasa porque naturalmente sabemos que nuestra mente es secreta y nadie puede hurgar allí. Pero aquí será diferente. Los seres que provienen del espacio, usualmente y en su mayoría, que son suficientemente avanzados para viajar por el espacio a la velocidad de la luz y en el tiempo, tienen sus sentidos más desarrollados y evolucionados. Por ello tienen habilidades que los humanos tomarían como poderes o magia, pero de la verdadera. Y uno de los más específicos es el sentir lo que otro ser siente y dependiendo de la frecuencia, pueden ver, escuchar y sentir los pensamientos. Esto ponen en jaque a cualquier adulador o estafador. Por esto recomendamos que seáis lo más sinceros posibles, pero no solo con el ser que tienes enfrente sino contigo mismo. Intenta no fingir ser algo que no eres o querer aparentar. Si fuiste contactado y privilegiado con el encuentro, significa que ellos te eligieron y ya te han estado observando en tu día a día. Y, a lo mejor, saben más de ti que tú mismo y por ello te eligieron. Número 6. No te dejes estar. Esto es una recomendación personal para cuando el encuentro haya ocurrido. Seguramente una vez que se pase el shock, lo primero que querrás hacer es contarle a tus amigos o familiares más cercanos. Lo primero que deberías hacer es comer y recuperar tus energías. El encuentro que acabas de tener, al ser la primera vez, te hará sentir mareado y con náuseas. Creerás que te han realizado algo para que estés así, pero debes comprender que la energía y frecuencia elevada de los extraterrestres pueden ser muy elevadas y es algo común. Entonces, primero es el cuidar tu físico. Ahora, una vez que cuidé mi salud, ya puedo correr a contarlo. Aquí solicitamos hacer un pare. Estos encuentros fueron ecos para tenerlos con vosotros y no con el resto de personas. Si fuese así, hoy ya estaríamos conviviendo con extraterrestres libremente. Pero no es así. ¿Por qué hay tantas personas hablando libremente de que tuvieron un contacto? Porque no es real. Lamentablemente o no es real o son utilizados como cebos para coger a los que sí. Existen los hombres de negro y lo que menos quieren las élites y los gobiernos del primer mundo es que esto se mantenga lo más controlado posible. Hemos hablado de esto varias veces en este canal, así que te recomendamos que te suscribas y vayas a ver toda la información que te está esperando. Ten cuidado con quien compartes tu información porque estos seres oscuros una vez que agarran a aquellos que tuvieron un contacto, no son vueltos a ver. Hay medios para que te comuniques con seres y personas que tienen esto en común contigo. Solo necesitas buscar en el lugar correcto.
A veces esto de no poder contar puede llevar a estar ansioso, pero la mayoría de veces, cuando cuentas algo de esta magnitud, las personas no te creen y comienzan a tratarte como si estuvieses loco o hayas perdido la cordura, y comenzarás a deprimirte, a sentirte muy solo. Y cuando tienes un contacto con un extraterrestre caes en cuenta que toda la vida por la que has luchado, toda la historia que cuentan de dónde provienen los humanos y en lo que han creído es una falsedad. Comenzarán a querer encontrar la verdad. Si llegas a tener un contacto con un extraterrestre, te deseamos mucha fuerza para poder sobrellevar esta situación y puedas centrarte. Y mientras esta plataforma exista, siempre estaremos aquí apoyando y acompañándote. Si ya has tenido tu contacto y deseas que el mundo lo sepa, puedes enviarnos tu historia al mail que se encuentra en la descripción de este video y nosotros lo expondremos por este mismo canal. Yo soy el comandante Laikan y espero que esto te haya resultado de utilidad. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún futuro material que nuestro equipo tiene preparado para ti. Todo el universo cabe en este pequeño rincón. Dudar no es dejar de creer y creer no es dejar de dudar. Descifremos el origen del todo juntos. Nos conectaremos muy pronto.